jamás hubiéramos tenido células de trabajo ahí en esos estados. Entonces hay que partir de que el esfuerzo es demasiado. El esfuerzo es tremendo. Y si nos desencantamos por hablarle a una persona, pues entonces, en términos organizativos, estaríamos yendo hacia atrás. Bueno, y la Red Nacional de Jóvenes empezó a crecer, y entonces nos ocurrió que como no teníamos medios para pagar televisión y para pagar radio, teníamos que hacer lo mismo todos. Imagínense ustedes que le hablan a sus familiares que viven en Sinaloa, uno en Guanajuato y otro en Veracruz, y le dices, mira, tal día a tal hora nos vamos a plantar en el Palacio de Gobierno con una cartulina que diga no andes a fuego. Esto es cuando nació la red, ¿no? Se nos ocurrió eso y les dijimos, no necesitan ser 100, necesitan ser 2, 3, 4. Y de repente teníamos fotografías de 30 lugares, de 40 lugares, o sea, ya tenemos todos los estados, y los metíamos a nuestra página de internet. Y entonces cuando revisaban la página de internet decía, la Red Nacional de Jóvenes en Coahuila, en Sinaloa, en Tabasco, en Zacatecas. Entonces todo el mundo decía, puta, pues es un movimiento tremendo, ¿no? Efectivamente es un movimiento tremendo de concientización, pero en términos de recursos era muy escaso. Tal es así que el periódico Reforma, que ya saben que siempre le da por su lado a la derecha, el periódico Reforma sacó una nota donde decía, Andrés Manuel le apuesta al sector joven, ¿no? Y decía en la nota que ya tenía una organización a nivel nacional con la cual íbamos a defender no solo los desafueros, sino al futuro, el voto y la candidatura presidencial. Entonces fue una labor hormiga tremenda, muy satisfactoria, porque cuando uno no va buscando cosas, pues más bien uno se hace de amigos y de cuates, ¿verdad? Porque cuando uno va buscando el voto solamente, pues entonces van al meeting y ya nunca regresamos, ¿no? Pero ese grado de organización entre jóvenes es posible, y creo que se puede replicar en los otros sectores. La experiencia de la Red Nacional de Jóvenes fue muy interesante, al grado tal que imagínense ustedes, ¿se acuerdan que la campaña para la presidencia se hizo el Frente Amplio? Y estaba el PT, Convergencia y el PRD. Y entonces, como veían que ya tenemos presencia en todos los lugares, dije, el Frente Amplio dijo, oigan jóvenes, pues vénganse, ¿no? Pásenle por acá. Red Nacional de Jóvenes, pásenle por acá. Y nosotros dijimos, no, pues es que estamos trabajando a favor de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, pero desde el lado ciudadano. Y entonces ellos crearon una red, el Frente creó una red, y entonces ya teníamos los jóvenes del PT, los jóvenes del PRD, los jóvenes de Convergencia, ¿no? Pero como los jóvenes de esos partidos vieron que había sido una idea nada más para pues, tapar el ojo al macho, en el caso de esos partidos, muchos se sumaron a la Red Nacional de Jóvenes. Hay resultados políticos de esto, es decir, no solo es organizarse para difundir, porque qué padre que a mí me llamen como joven nada más para repartir volantes, ¿no? Claro que no, si tenemos la capacidad de dar cátedra en las universidades, ¿a poco no tendremos la capacidad para políticamente actuar en la esfera política? Claro que sí. Y entonces de la Red Nacional de Jóvenes salieron candidatos jóvenes a diputaciones locales, a regidurías, y que dentro de sus estados fueron reconocidos por su actividad. Actualmente incluso hay regidores en Guerrero que son de la Red Nacional de Jóvenes. Nosotros nos sentimos ya un poco desligados de toda esta parte, pero en muchos estados está sucediendo. En Mérida, apenas hace 2 días, la Red Nacional de Jóvenes, que está en contra del alza del transporte en Mérida, fue agredieron a los compañeros, se levantaron denuncias, y hoy en los periódicos de Mérida, si se pueden meter en internet, si ustedes ven quiénes encabezan la movilización en contra del alza de tarifas al transporte allá, es la Red Nacional de Jóvenes, ¿no? Son movimientos ciudadanos que compartimos, en este caso respetuosamente con los partidos, pero que están en permanente movilización, ¿no? Y en este sentido estamos haciendo cosas que a lo mejor no nos llegan hasta acá, pero esta es la idea, que todo esto que está pasando en los estados, que a lo mejor no llega acá porque no tenemos acceso, nosotros vengamos, investigamos, les platicamos, para que veamos que no estamos solos, ¿verdad? Y menos en el campo de los jóvenes. Por ejemplo, en Coahuila, que son compañeros muy combativos, y de verdad
leales a morir. Cualquier cosa que hace el presidente municipal de Gómez Palacio, de Lerdo, allá en Durango, están pegaditos, van y se le hacen de tos. Al grado tal que hace más o menos un año salió en un periódico de aquí, estos de, se llama el Gráfico, no sé cómo se llama, una foto de un candidato a regidor del PAN en un table, ¿no? O sea, disfrutando a todo lo que... Porque la Red Nacional de Jóvenes, los jóvenes, lo denunció y se hizo el escándalo nacional, ¿no? No necesitamos tener grados de estructuración tremendos, ¿no? Donde yo sea el secretario, el presidente, el tesorero, no. Necesitamos estar muy bien comunicados y necesitamos saber qué hacer en el momento exacto. Y creo que eso nos pasó en la Red Nacional de Jóvenes. Cuando surgió el desafuero sabíamos que teníamos que defender y nos fuimos a defender en todo el país. Cuando se dio la campaña presidencial sabíamos que teníamos que difundir la candidatura de Andrés Manuel y nos fuimos a difundir la candidatura. Otra de las acciones que hicimos a nivel nacional fue, se nos ocurrió hacer el AMLOFest, ¿no? Y entonces, al mismo tiempo, en diversas plazas del país, hicimos un concierto de música, ¿no? Afortunadamente, aquí en la Ciudad de México, periódicos como La Jornada nos cubrió muy bien, y entonces se podía leer que había un movimiento de jóvenes a nivel nacional a favor de Andrés Manuel. Y tenemos que seguir en este camino, que no es fácil, no es nada fácil.